Ya estamos grabando y ahora sí, vamos a darle con todo. Habíamos visto esto, sí, la definición de fruto, después vimos los tipos de fruto, así muy a grandes rasgos, sí, que vamos a continuar, que había los que venían de una única flor, de esos que venían de una única flor iban a ser simples o agregados, ¿sí? De esos simples vamos a tener que a la madurez pueden ser carnosos o pueden ser secos, y los agregados, ¿sí? Que son esos 4 tipos de fruto, un fruto tipo conocarpo, un fruto tipo pluridrupa, un fruto tipo cinorrodón y un fruto tipo polifolículo. Y el cinorrodón es único para el género rosa, ¿sí? Para el género, con sus diferentes especies, ¿sí? En cambio, los otros puede haber en diferentes familias, en diferentes géneros, en diferentes especies, y es variable lo, ¿sí? Teníamos esos tipos de frutos agregados, ¿sí? Habíamos visto después los carnosos, ¿sí? Que teníamos, ¿sí? Estos 5 tipos generales, ¿sí? Un fruto baya, un fruto esperillo, un fruto drupa, ¿sí? Un fruto pepo y un fruto, ¿sí? Pomo, ¿sí? Que es el melónide, con los ejemplos que vemos acá, ¿sí? Los zapallos, los tomates, ¿sí? Los diferentes frutos como el damasco, el durazno, la cereza, la ciruela, y los hesperidioes con todos los cítricos. Después habíamos visto, sí, los secos, que había de 2 tipos, que a la madurez eran dehiscentes. La dehiscencia quiere decir que es la apertura, ¿sí? Que el fruto se abre cuando está seco, o el fruto cuando está seco sigue cerrado. Esos son los indehiscentes, ¿sí? Entonces, los dehiscentes iban a ser el tipo folículo, el tipo silicua o silícula, la cápsula típica y la legumbre, que tiene una particularidad, ¿sí? Y los indehiscentes íbamos a tener estos tipos, ¿sí? Fruto cariopse, el aquenio, la cipsela, la nuez y la sámara. Y después las infrutescencias, ¿sí? Que son de varias flores. Y ahí tenemos el sorocio y el cicono, ¿sí? Sorocio ananá, o la mora, y el cicono, la única, ¿sí? La higuera, o el higo. Único ejemplo posible. Y después habíamos empezado a analizar ciertas cosas que teníamos que ver en los frutos para poder saber qué tipo de fruto era, ¿sí? Pero bueno, les quiero compartir, ¿sí? Que es de un profe, conocido de un profe mío, ¿sí? De la Facultad de Agronomía, ¿sí? De la Universidad ¿cómo se llama esto? No sé si es de Córdoba o es del centro, ¿sí? Para que veamos, ¿sí? Algunas cositas que están acá. Perfecto, después ese lo sube al campus. Este lo puedo subir, lo puedo compartir, ¿sí? Esto, sí, es la aclaración de esa materia que da ese profe amigo, ¿sí? No tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Pero en algún punto se relaciona más que nada con la gente que va a hacer viverismo y la gente que va a hacer agroecología, ¿sí? La gente que va a hacer, ¿sí? Hace profesorado, como siempre les digo, tiene que aprender a transmitir estos conocimientos, ¿sí? Y de eso va a depender el grupo etario o eh, digamos, el grupo al cual yo le voy a transmitir. No es lo mismo transmitir a una secundaria bachillerato que a una secundaria de ciencias agrarias. Entonces ahí tengo que ver yo de qué manera enfoco y qué voy, en dónde voy a poner el foco también de los conocimientos que quiero transmitir. Eso más que nada tienen que tenerlo siempre en cuenta. No pueden siempre enseñar la botánica de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos ubicados? En la división traqueofitas, que vamos a ver qué significa traqueofitas, significa que tienen sistema de conducción tipo cilemático, que lo vamos a ver después del parcial. Subdivisión espermatófitas, porque tienen semillas. Dentro de las plantas que tienen semillas, que son las angio y las gimno, vamos a tener la clase angiospermas, ¿sí? Y dentro de esa clase vamos a ver la subclase magnolide, ¿sí?
o dicotiledóneas. ¿Sí? Y dentro de esas tenemos esta familia, ¿sí? Las rosáceas, las rutáceas, las vitáceas, las oleáceas, las yulandeáceas, ¿sí? Las fagáceas, las moráceas, las anacardiáceas, las fabáceas, las efedráceas, las ulmáceas y las ramnáceas. Son un montón. Y acá tenemos más cactáceas, ericáceas, ¿sí? Actinidiláceas, pasifloráceas y laureáceas, ¿sí? Tenemos todas estas familias, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No vamos a estudiar todas ni nada. Yo lo que quiero hacer es mostrarles la diversidad que tenemos de familia y cómo vamos a estar clasificando, ¿sí? Y después tenemos la subclase Lilides o Lilidaceae, que son las monocotiledóneas. Ahí tenemos familia Arecaceae, ¿sí? Las Musaceae y las Bromeliaceae, ¿sí? Toda la familia, ¿sí? Que vamos a tener en el reino vegetal hasta ahora, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar ahora con el tema fruto? Lo anterior se lo mostré para que tengan en cuenta la parte de taxonomía, cómo es que se hace una clasificación, ¿sí? La división para todas traqueofitas, las que tienen sistemas vasculares. Las que no tienen sistemas vasculares, que son las briofitas, quedan atrás de las traqueofitas, ¿sí? Después tenemos espermatófitas, porque son las que tienen semillas, no entran acá los helechos van en otras, ¿sí? Clase de angiospermas, y las subclases pueden ser monocotiledóneas o dicotiledóneas, ¿sí? El nombre verdadero es Magnolide o Lilide, ¿sí? Y el nombre vulgar es dicotiledonea o monocotiledonea, ¿sí? Y después todas las familias que tenemos por dentro. Profe, perdón, cuando Sí, hablábamos de clase no terminaba en fita, pensé que era magnoliofita o es lo mismo. es lo mismo, Ok, ¿sí? Angiospermas es también nombre vulgar, ahí va Magnoliofitas, ¿sí? perfecto. Fíjense que todo termina en fita, división traqueofitas, espermatofitas, clase, ¿sí? Magnoliofitas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Esto que yo no lo expliqué la clase pasada, que me di cuenta que fue un error, ahora lo traigo acá. ¿Para qué? Para que lo tengan, ¿sí? Las plantas leñosas, árboles, arbustos o enredaderas, cultivadas por sus frutos, se destinan al consumo humano. Sí, y acá hay un tema muy importante, porque esto es que estamos solamente dirigiendo la evolución de las plantas, ¿sí? Que tienen fruto a un grupo muy reducido de seres vivos, que somos los seres humanos. Y en realidad se sabe ya por estudios, ¿sí? Paleontológicos, paleobotánicos, que las plantas no evolucionaron solo con los homínidos, sino que evolucionaron con todos los mamíferos. Y todos los mamíferos hay una coevolución para llevar los frutos de las plantas y dispersar a las plantas, ¿sí? Y a incrementar la diversidad biológica. Entonces, un koala que se come un bambú o un, no sé, lo que quiera comerse, y cuando come, caga y caga una semilla por ahí, ayuda a la planta a dispersar. Y la planta que hizo, le dio una recompensa a ese koala, lo atrajo con un fruto rico o con un pedazo de bambú suave y dulce. Y nosotros también, aunque querramos que nosotros estamos manejando la historia acá, y la realidad es que si a mí me gusta la frutilla, yo ya la como, pero después cuando hago mis heces, ahora estamos haciendo las heces en una tubería, en un caño, pero en la antigüedad no era así. Entonces esa planta se veía beneficiada, produciendo un fruto rico, nosotros lo comíamos y después esa semilla llegaba a otro lugar muy alejado de donde estaba la planta madre, ¿sí? De esto se trata, no solamente con las semillas, sino con otras estructuras que las plantas producen y que pareciera ser que es al azar, pero no, son cosas que hay coevolución, miles de millones de años evolucionando juntas las especies, de tal manera que se van retroalimentando las acciones y las interacciones para que siempre haya mayor diversidad en el planeta, siempre. Nunca la diversidad va a disminuir, sino que siempre tiende a aumentar. Bueno, vieron que en la otra presentación yo le mostré que había 3 definiciones botánicas de frutos, ¿sí? Pero acá hay una definición más, que es la definición utilitaria, y este tiene que ver con la botánica aplicada, que es la última parte que vamos a ver nada más, ¿sí? ¿Cómo se va a definir desde el punto de vista humano, de la utilidad que puede tener un fruto? Los frutos son órganos, ¿sí? De ciertas plantas que por sus propiedades nutritivas y organolépticas se consumen directamente o a través de algún proceso particular.
Esto es una definición utilitaria de fruto, por la utilidad que le damos nosotros, de seres humanos. ¿Sí? Organolépticas son todas las características o propiedades que las puedo sentir con mis diferentes sentidos. ¿Sí? Tacto, gusto, olfato, ¿sí? Vista. Yo puedo sentir, ¿sí? Esto con los diferentes frutos. Hasta el oído puedo utilizar para saber si el fruto está maduro o no. Y el concepto botánico ya lo habíamos visto, ¿sí? Que había tres, por lo menos que vimos la clase pasada. Órgano de angiospermas originado luego de la fecundación por la transformación del ovario, hojas carpelares y muchas veces estructuras extracarpelares, como puede ser, ¿sí? El receptáculo. Y que contiene la o las semillas. Entonces, fíjense, semilla, y acá tenemos lo que vamos a ver la clase que sigue, endosperma, embrión y el tegumento. O tagma, creo que también se llama. Y las partes del fruto, que en realidad son las partes que representan a ese carpelo, que el carpelo también tiene sus tejidos, y cada tejido del carpelo se va a diferenciar en una parte del fruto. Entonces, el endocarpio es la parte más interna del carpelo, el mesocarpio es la parte del medio del carpelo, y el epicarpio vendría a ser como la epidermis de ese carpelo, que ahora vamos a ver después del primer parcial, que es la epidermis. Entonces, cada parte de un fruto tiene que un correlato con lo que había adentro. Y, sí, el carpelo maduro, sí, el embrión, que se transformó luego en una semilla junto con el endosperma, que tiene su tegumento que lo protegía, sí, y a su vez el carpelo también se transformó, y en este caso en un durazno para atraer a algún animal, ¿sí? A comerse esa fruta rica, ¿sí? Todo el mesocarpio, carnoso y rico del durazno, ¿sí? Atrae. Y el epicarpio del durazno puede ser, como en el pelón, glabro o sin pelos, ¿sí? O piloso, como en el caso del durazno. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, continúo entonces. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué características diagnósticas o caracteres diagnósticos del grupo taxonómico, familia, subfamilia, al que pertenece la especie? ¿Sí? Vamos a poder acceder a través de observación de un fruto. Tipo de fruto, ¿sí? Las características, el gineceo del cual deriva el fruto, la posición del ovario, el número de carpelo, los lóculos, el ovario, los óvulos por lóculo y la placentación, ¿sí? ¿Qué parte se consume? El origen y la región del país donde se cultiva, ¿sí? ¿Esto por qué? Estos objetivos tienen que ver con una materia que es fruticultura, ¿sí? Pero a los fines prácticos de un viverista o de un agroecólogo también sirven, porque en definitiva esto nos van a servir para orientarnos y después saber, ¿sí? Cómo es el cultivo, cómo es la fecundación, cómo es la polinización, qué debo hacer, qué manejos, ¿sí? Entonces, según la consistencia final del pericarpio, o sea, la parte más externa de ese carpelo, vamos a tener que son frutos carnosos o secos, ¿sí? Entonces, según su origen, los frutos pueden ser monotalámicos porque derivan de una sola flor, y dentro de los monotalámicos vamos a tener simples de gineceo unicarpelar o gamocarpelar, o agregados de gineceo dialicarpelar, ¿sí? El gineceo, que es uno solo, se divide en muchos carpelos, ¿sí? Que están sueltos, y eso van a dar frutos agregados, ¿sí? Y el gineceo unicarpelar o gamocarpelar pueden ser frutos simples que estén esos carpelos unidos o separados, ¿sí? Y eso me va a dar el tipo de fruto considerado también, que ahora vamos a ver cuáles. Y los frutos politalámicos de muchas flores son derivados de una inflorescencia, resultado de una infrutescencia. Hasta acá nada nuevo, simplemente es un ordenamiento diferente al que estuvimos dando la clase pasada, que me pareció interesante mostrárselo para que vean un contraste y vean a ver si con esto les puedo ayudar un poquito. Entonces, dentro del orden Rosales, de las familias rosáceas y la subfamilia prunoide o amigdaloide, esto no me interesa que lo sepan, ¿sí? Pero sí sepan que existe.
y la subfamilia Pomoide o Maloideas, ¿sí? O Rosoideas, ¿sí? Prunoideas, Prunus, género Prunus, ¿sí? Durazno, también llamada Amignaloideas, ¿sí? Pomoideas, ¿sí? Acá que tenemos frutopomo, ¿sí? Manzanas, peras que se ven ahí de fondo, ¿sí? Maloideas. Y rosoideas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Acá. Y las que van a dar como la frutilla o la frambuesa, ¿sí? Que tenemos ahí al lado. Y la Fíjense que rosa la frambuesa, mosqueta, ¿eh? perdón, la ¿Cómo? rosa mosqueta es de esta familia también, ¿no? De rosácea. Claro, pero es del género rosa. Ok, Tiene el del Sinorrodon, ¿sí? Que acá no aparece. El género rosa se aparta, ¿sí? Porque tiene solo Sinorrodon. gracias. Bueno, entonces vamos a ir viendo esto, ¿sí? Entonces, uy, se me trabó. Entonces, ¿qué característica vamos a tener? ¿Sí? ¿Qué característica vamos a tener con las prunoideas? ¿Sí? Con la familia del damasco, del durazno, de la cereza, de la ciruela. ¿Sí? El fruto es una drupa, en todos los casos. La flor es perígina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de gineceo súpero. Fíjense la G con la rayita abajo. ¿Sí? Un carpelo gamocarpelar. Una semilla por cada carpelo, que es único. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el hipanto, ¿sí? Que es lo que está ahí afuera, ¿sí? Y fíjense que después es el carpelo mismo el que se va a estar engrosando, ¿sí? Dando justamente a esa drupa, donde el endocarpio es pétreo, duro, que es el carozo, ¿sí? Y el mesocarpo es carnoso, y el epicarpio puede ser, como le dije antes, piloso o no. O sea que tenemos flor perígina de gineceo súpero, fruto drupa, ¿sí? Todos los frutos de pepa. Profe, Y ¿puede ahí volver tiene. a repetir, perdón, puede volver a repetir cuando nombró lo del gineceo súpero que después explicó lo de la fórmula, dijo, es un carpelo, ¿y por qué está como al cuadrado? Eso es un error de tipeo, ¿sí? Ah, Es un error de tipeo nada más, no se preocupen por eso. Es porque están unidos de a dos, adentro, interiormente. Pero eso no le den pelota porque no va con los contenidos nuestros de nuestra materia, es demasiado. ¿Sí? o sea, es un carpelo porque envuelve una semilla, que es lo que decía el otro día Mariana, como que hay, que podemos darnos cuenta del tipo de gineceo de carpelos que tiene viendo el fruto. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Fruto, acá fíjense que arriba, dentro de las pronomedias, ahí arriba dice, ¿sí? Fruto monotalámico simple. ¿Sí? Frutos de carozo o de hueso o de pepa. También. ¿Sí? Una drupa. Y acá tenemos, ¿sí? Exponentes, flores para ver, el durazno, ¿sí? La cereza. Su origen es asiático, ¿sí? Damasco y durazno. ¿Qué más tenemos dentro de las prunoideas? Y bueno, ya, ¿qué tenemos acá? Muy conocidas, ¿sí? El ciruelo, que tenemos dos tipos de ciruelo, uno europeo y uno japonés, ¿sí? Y nos van a dar eso, ¿sí? Algunas variantes mínimas que van a tener en el fruto, ¿sí? Estas variantes posiblemente sean la misma especie, que haya variedades de cultivos, ¿sí? Humanas, que el ser humano haya separado, por alguna manera, por gustos de cada continente o de cada idiosincrasia de cada región, ¿sí? Las cerezas tampoco podíamos dejarlas afuera, ¿sí?
Cereza y guinda, ¿sí? También la vamos a diferenciar por la forma del cultivo. La guinda tiene que ser solo de A2. Si no es de A2, no es una guinda. Es perfectamente, tiene que salir de A2. Si no sale de A2, estamos al horno. Entonces, eso es un laburo cultural de la sanflauta, de selección, de trabajo, de injertos, ¿sí? Que ahí, bueno, el viverista tendrá que trabajar, o el mismo agroecólogo, ¿sí? Para lograr ese tipo de cosas y mantenerlas, ¿sí? Porque no es joda. Obviamente la fruticultura es una especialización, ¿sí? Hay que especializarse en eso. Después de terminar la carrera se hace una especialización en fruticultura. Profe, porque no siempre salen de a dos, Y no, o sea, no es fíjate así la la cereza, especie, no. fíjate la cereza al lado, que es la misma especie, y fíjate cómo sale. Ah, claro, pero ahí ya sabes que es otra especie, o es la misma. Es la misma, nada más que hay un trabajo cultural, ¿sí? Si ¿Cómo bien, sería? y lo que pasa es que acá, fíjate, le hacen un trabajo cultural a la planta durante cientos o miles de años, ¿sí? Donde van haciendo una selección de las plantas que siempre daban dos, siempre daban dos, siempre daban dos, y nada más que dos, ¿sí? Dos drupas por cada yema. Cada yema, cada braquiblasto daba dos, nada más. Dos pedúnculos con dos flores, listo, ya está. Y van seleccionando. Llega un punto que la selección es tan abrupta que ya esas dos árboles, al principio eran la misma especie, ya no se pueden cruzar, ¿sí? Dejan de cruzarse. Por ahí la flor es la misma, el fruto es el mismo, todo igual, pero genéticamente ya había una diferenciación mínima que no les permitía que los granos de polen germinen sobre las flores. ¿Entiendes? Sí, no entiendo por qué querrían sacar dos, nada más, pero Y por ahí eso es por porque una eran cuestión. mejores frutos. No, no, es por una cuestión de protocolo, de belleza, de gustos. O sea, a vos te sirven un martini y tiene que ser con una guinda, no puede ser con una cereza. Una cuestión de leyes, no sé, de quién, que la inventó el protocolo, qué sé yo. Eso viene de una selección cultural, de la cultura humana, de nada, de explayarla un poco, de hacerse los extravagantes, supongo. Profe, estoy tratando de Sí, mirar la flor desde cerquita y como no la llevo a sí, ver, la googleé y veo que algunos sí. estambres tienen la antera amarilla y otros estambres tienen la antera roja, pero no veo el pistilo. ¿Es flor perfecta y no se ve o no es flor perfecta? No se ve porque está más abajo. Ah, ok. No se ve porque está más abajo. Recordá que acá, sí, está, ¿sí? La florcita. Debería estar ahí en el medio, debería estar ahí en el medio, como está este, pero a veces puede estar muy abajo y no se ve, ¿sí? A veces está muy abajo y no se ve. Perfecto. Bueno, nos faltaba este, ¿sí? Bastante interesante también, bastante rico, ¿sí? El almendro. Y uno dice, pero esto no es una drupa, porque yo siempre voy y veo la parte pétrea, y sí, pero lo demás se cayó. Antes de la cosecha o durante la cosecha se seca, ¿sí? El mesocarpio, ¿sí? O mejor dicho, el ectocarpio, digamos, la parte más externa, se seca y cae, o cuando lo cosechan se lo sacan y a uno nos venden el endocarpio leñoso, ¿sí? O directamente te venden la semilla, ¿sí? Directamente, la almendra. Y ahora pasamos a otro grupito, ¿sí? A los pomos, ¿sí? Acá tenemos gineceo ínfero, fíjense, gineceo ínfero ya, ¿sí? Gamocarpelares, 5 carpelos, ¿sí? Infinitos óvulos, ¿sí? Infinitos óvulos. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Y bueno, que adentro, ¿sí? De cada, ¿cómo se llama esto? De cada carpelo puede haber muchísimas semillas, ¿sí? Por eso las semillas de la manzana son variables. Entonces acá vamos a tener
se llama clamidocarpo, justamente, ¿por qué? Porque no es, ¿sí?, parte de algún ciclo, como puede ser en el caso, un ciclo, ¿cómo se llama esto? Fértil, como los carpelos, sino que es simplemente el receptáculo que crece y envuelve, ¿sí? Se engrosa y protege. Y el pericarpio, que es la parte más externa del carpelo, queda adentro, que es la parte pétrea, ¿sí? Parte dura. Eso que yo cuando abro la manzana lo como adentro y está al toque la semilla adentro, bueno, eso pétreo es el pericarpio. Y lo más blando que nos comemos dijo que es el receptáculo. Claro, en la manzana sí, que son todos estos, ¿sí? El pomo. Se dice, se cree que estas son como las más avanzadas, ¿sí? Porque ella es el receptáculo que protege y está recontra protegido la semilla y todo, ¿sí? Ahí adentro, la parte más importante que es la diversidad biológica, ¿sí? La siguiente generación. Se dice, ¿no?, que son los frutos como más avanzados. Al igual que las flores zigomorfas o sin simetría, son las más avanzadas, se creen, porque justamente están tan adaptadas a un único insecto o a una poca familia de insectos, que tienen una simetría que se adapta al cuerpo del insecto, ¿sí? En el caso de las orquídeas, es para un tipo de insecto particular, son las súper avanzadas, así como que ya están súper mega adaptadas o coadaptadas a vivir con ese insecto, o con ese bicho, o con lo que sea. En el caso de las cactáceas, que también a veces tienen unas flores ultra extravagantes para que vaya una polilla o un insecto a polinizarlas, ¿sí? Eso ya es un avance evolutivo. En cambio, las que Profe, tienen... igual, Sí. perdón, pero que sea tan específica su forma de supervivencia, ponerle no las hace especies vulnerables todavía, como que todavía no están asentadas del todo, o algo así. Y vos tenés que pensar que si vos tenés que el grupo más numeroso del planeta, que son los insectos y los bichos, ¿sí? Son miles de millones, te ayudan a la reproducción. Vos pensá en plantas como esas, ¿no?, que las reproducen los bichos, ¿sí? La eficiencia reproductiva aumenta abismalmente, entonces vas a tener tantos ejemplares dando vuelta por ahí que la diversidad genética que tenés un acervo genético, una cantidad, ¿sí?, de combinaciones dentro de tu genoma que te permite adaptarte a situaciones adversas, porque tenés mucha información dando vuelta, ¿sí?, al tener muchos hijos, todos diferentes, dando vuelta por ahí. ¿Me explico la ventaja? Claro, pero una sola especie de insectos poliniza a la especie de plantas, ¿es así? En algunos casos sí, en algunos casos más avanzados sí, hay una evolución ahí conjunta donde viven juntos y se autobenefician. Es una especialización muy grande, puede ser costosa, pero en realidad en un planeta donde no interviene el ser humano, donde no se queman selvas, donde no se queman bosques, donde el bosque se quema porque cae un rayo, generalmente mueren las especies cuando hay un cataclismo muy grande, un meteorito, un tsunami, una glaciación, ¿sí? Nosotros porque estamos acostumbrados a ver el mundo desde el punto de vista humano, donde claro, la intervención nuestra hace que se extingan especies en instantes, y que porque nos equivocamos y echamos un veneno, matamos el único abejorro que polinizaba esa planta, ¿me explico? Sí, perfecto. Gracias. Ejemplos de pomo, sí, ¿alguien iba Perdón. a decir algo? Sí. Sí, tengo una duda en eso de frutos de pomo. Eh, ¿Siempre es un solo pistilo? Porque en la foto anterior, ¿puede volver un segundito? Sí. Pareciese que en el centro parecen varios pistilos. Los pistilos no necesariamente se pueden corresponder con la cantidad de, mm, de carpelos. Puede ser que un carpelo tenga varios pistilos arriba. Ok. No siempre se corresponden, ¿sí? No siempre se corresponden. Pero En la acá tiene evolución, varios, ¿o no? acá hay varios, acá hay por lo menos 2 o 3 ahí, veo.
pero después se juntan abajo y es el mismo. Claro, claro, abajo de todo se juntan. Lo que pasa es que eso se cree que es para que cuando lleguen los granos de polen lleguen la mayor cantidad, y el grano de polen más rápido en llegar al óvulo, ¿sí? O a los óvulos, fecunda. Y una vez que un grano de polen que produjo el tubo polínico llegó, ya eso cierra las posibilidades al resto de los granos de polen. Es el que llegó el que va a fertilizar. ¿Sí? Entonces ahí hay un temita evolutivo para que haya una selección más, ¿sí? De los granos de polen. No solamente el grano de polen, que llega hasta ahí, que llegan miles, o cientos, no, miles no, pero llegan a veces de a 10, de a décimas, o de a quincenas, sí, a quincenas, no sé cómo llamarlo. Llegan muchos, y bueno, y ahí otra selección más es saber quién llega antes. ¿Sí? Como los espermatozoides, ¿sí? Cuando están en el útero, cuando están subiendo por la trompa de falopio y todo eso, y bueno, es lo mismo acá. ¿Sí? Tienen que llegar hasta ahí abajo. Ok, ¿y hipanto es el receptáculo, es un sinónimo o es otra cosa? El hipanto vendría a ser la parte de donde salen todos los ciclos florales. Es como la flor entera, prácticamente, básicamente. Pero bueno, ese término no lo miren tanto, miren lo otro, lo que no les pude dar yo la clase pasada, porque eso estamos trabajando con otros términos, ¿sí? Ok. Acá están los ejemplos, ¿sí? Manzana, pera. Fíjense lo que yo les decía en la clase pasada, que cuando está la fruta ahí, ven la manzana y ven la parte contraria al pedúnculo, ven que tiene todavía ahí se le ve a la manzanita esa de ahí algún petalito o alguna bráctea, o se le ven los estambres, ¿se ve eso? Sí, casi siempre los estambres, parece, como que quedan como esos pelitos. Claro, y si eso directamente son los estambres, ¿sí? Cuando llegan a nuestra casa o lo compramos en la Verdu, ¿sí? Si tenemos la suerte de tener un árbol, buenísimo, lo vemos, pero no siempre sucede. Más ejemplos, ¿sí? Muchos más ejemplos, ¿sí? El membrillo, el níspero, ¿sí? Son todos pomos, ¿sí? Son todos pomos. Es el receptáculo que estamos comiendo, ¿sí? Siempre vamos a comer el receptáculo. ¿Cuánto me queda? 1:35. Y antes de empezar con esta, ¿sí? Antes de empezar con las rosoideas, ¿sí? Vamos a cortar porque queda 1 minuto y volvemos a entrar, ¿sí? Bueno. Ok. Vale.